Bien, bueno, muchísimas gracias por conectarse a la sesión informativa sobre un asunto humano. Tenemos preparada una presentación muy breve tratando de responder varias de las consultas que ya habían hecho. Entonces, quizás nos pareció que era más pertinente empezar por esa parte, como toda la cuestión de datos duros, cursadas, precios, horarios y fechas, y después darle la palabra a Gonzalo para que desarrolle un poco más sobre los contenidos del programa. Bien. Quizás, bueno, yo voy a estar hablando sobre estas cuestiones. Si quieren interrumpir y hacer alguna pregunta, siéntanse libres de hacerlo y después conversamos con Gonzalo. Bien, bien. Bueno, hago una pequeña introducción sobre el contexto en el que se va a desarrollar este programa, que es la plataforma Proyecto Imaginario. Proyecto Imaginario es una plataforma de estudios para artistas. A lo largo de estos 10 años que tenemos de vida, bueno, tenemos la suerte de contar con Gonzalo, aparte de como amigo, como docente de la institución hace varios años, y hemos desarrollado programas de estudio para fotógrafos, artistas visuales, artistas audiovisuales, programas de escritura, de sonido, siempre tratando de ampliar el campo para los artistas, sobre todo visuales, que es nuestro público más grande. Bien, y este es el primer programa que hacemos saliendo un poco de la línea de distintas disciplinas artísticas. Eh, y un asunto humano, como ustedes saben, es esto, es un programa de estudio sobre inteligencia artificial, humanidades y tecnosaberes. Y la idea es generar un espacio que nos permita reflexionar en forma colectiva frente a la inteligencia artificial. Y como escribió Gonzalo, lo leo textual, que me parece que es muy elocuente, para hacer comunidad del encuentro y compromiso de la participación. Toda la información que yo voy a compartir ahora está en la web también, así que pueden acceder después o nos consultan en cualquier otro momento. Entonces empiezo con los datos más duros del programa. Es un programa de clases teóricas reflexivas, es decir, va a haber un docente exponiendo y se armará conversación en función de lo que surja en la clase. No son clases prácticas, no hay clases en las que haya que volver a la clase siguiente con un trabajo realizado. Y cada una cierta cantidad de clases, el grupo se reúne con Gonzalo, que es quien dirige, Gonzalo Golpe, que es quien dirige el programa y quien lo diseñó, con el fin de hacer un conversatorio como reuniendo las cuestiones que se fueron discutiendo a lo largo de las clases anteriores y empezando a proyectar las que siguen. Las clases son online, van a ser encuentros como estos, encuentros sincrónicos, pero así como grabamos esto, vamos a grabar todas las clases del programa, entonces también van a tener acceso a esas clases grabadas en una lista de reproducción por si no vinieron, por si quieren ver algunas cuestiones de nuevo. Bien, entonces eso permite cursarlo parcial o completamente, si no de otra forma, de manera sincrónica. Pero es un programa pensado para el encuentro, ¿no? Para la discusión todos juntos. Y lo dice en la web, también lo hemos mencionado, no hace falta ningún conocimiento previo sobre inteligencia artificial, sobre las tecnologías involucradas, sobre la discusión, sobre el estado de la discusión. Bien. En cuanto a días y horarios, se va a cursar los días miércoles. Cada uno haga su tabla de conversión. Aquí en Argentina no cambia el horario, en México tampoco. En España a lo largo del programa va a cambiar, y en algunos países creo que también. Pero estos son los horarios de cursada. Y la primera clase, el primer encuentro es el 7 de enero y el último, ambos el primero y el último, con Gonzalo Golpe, el primero el 7 de enero, el último el 8 de julio. ¿Bien? Son exactamente o casi exactamente 6 meses. En relación a los precios, que eso también eran algunas preguntas que surgieron en redes o en el formulario de inscripción,
De nuevo, esto está exactamente igual, incluso un poco más desarrollado en la web. Eh, Estos son los precios para quienes residan aquí en Argentina. Hay diversas formas de pagar, o en cuotas sin interés con tarjeta de crédito, o en un solo pago con un descuento importante, o pagado a lo largo de los meses del programa. Y para quienes residan fuera de Argentina, estos son los valores. La forma de inscribirse es muy simple. Desde la web de Proyecto Imaginario, eligen la forma de pago. Para aquí, para los que están en Argentina, la forma de pago es a través de la billetera Mercado Pago. Y para los que están afuera es a través de PayPal. Si alguno tiene alguna dificultad con hacerlo a través de PayPal, para algunos países existe la posibilidad de hacer una transferencia directa que quizás es más simple para ustedes. Así que en todo caso se comunican. Bien. Y creo que eso es, en principio, como cubre las preguntas que habían cargado en el formulario. No sé si alguien tiene alguna consulta más en particular sobre estas cuestiones. Si no, le paso la palabra a Gonzalo para que desarrollemos el programa. Bien, si surge alguna pregunta después, estamos acá y la conversamos. Gonzalo, cuando quieras. Dejo de compartir. Sí, bueno, muchas gracias a todas. A ver, lo primero es compartir algo, a ver, una sensación, sin que nadie se sienta, no sé, señalada. Em, Cuando he mirado, a mí se me había olvidado que habíamos dado la posibilidad de que lanzaseis una pregunta, ¿no? Se me había olvidado y caí en ello ayer, creo. Entonces le he pedido a Martín, a la escuela esta mañana, que me mandasen los formularios, ¿no? Entonces he visto las preguntas. Y me ha pasado una cosa, no por esperables estas preguntas, porque sí que era esperable, ¿no? Creo que son dignas de una reflexión que podemos abrir. Entonces yo os invito a abrir una especie como de entreacto antes del programa, que es esta idea de que como el 85% de las personas que han decidido escribir algo, es decir, lanzar una pregunta, esa información ya estaba en la web o estaba en el programa, ¿no? Que es algo, insisto, que es algo absolutamente esperable, ¿no? Y que siempre pasa. Pero yo me he quedado con una sensación. Me he quedado con la sensación de que, a ver, escribir, ya escribir y poner una pregunta, pues no todo el mundo, ¿no? Igual que un cuestionario de evaluación de un curso, no todo el mundo lo hace. Pero luego también, joder, es inscribirse y luego además es estar aquí ahora, ¿no? Con lo cual requiere bastante voluntad. Y entonces me he quedado con la idea de que en realidad hay un montón de preguntas. Lo que pasa es que no están verbalizadas. No han sido verbalizadas, pero creo que no estáis aquí por el programa, porque hablemos del programa, estáis aquí porque probablemente tenéis un montón de preguntas, ¿no? Que igual yo no soy la persona en resolverlas, pero está bien explicitar o abrir un posible, ¿no? Espacio antes del programa a esas posibles preguntas que tengáis. Y pueden ser preguntas, pues, a ver, yo desde mi punto de vista, sentirse avasallado por la inteligencia artificial es un estado absolutamente lógico, racional con lo que nos está ocurriendo. Yo siempre pienso, no sé si os pasa, en un sentimiento muy claro que es esta idea de la hipótesis de la Reina Roja, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? A través del espejo. A veces se nos olvida que Lewis Carroll, aparte de otras posibles cosas, era lógico y era matemático. Entonces hay un momento, ¿no? En el libro en el que le dice la Reina Roja a Alicia que si quieres estar en el mismo lugar, aquí, tienes que correr todo lo rápido que puedas. Ahora, como quieras ir a otro lugar, tienes que correr al menos el doble de rápido. Creo que esto, que es llamado la hipótesis de la Reina Roja, es un poco lo que vivimos, ¿no? Esa sensación que tenemos en relación con la inteligencia artificial y cómo de alguna manera nos afecta a todos los niveles, ¿no? No solo nos sentimos sobrepasados, no solo nos sentimos avasallados, cuidado con el doble sentido, una evocación, ¿no? Que puede hacer la idea de vasallo, de vasallaje, ¿no? No solo que te pasan por encima, sino que además te conviertes en vasallo. Y esto es una idea que a mí bueno,
desde siempre, ¿no? Desde que empecé en la inteligencia artificial a leer. Y a provocar, a ver si surgen cosas. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta del tipo, ¿vamos a morir todas? Sí, evidentemente vamos a morir todas. Ahora, ¿lo haremos en el mismo momento, en diferentes lugares, debido a una inteligencia artificial o a los que manejen la inteligencia artificial, que es un poco el tema del riesgo existencial, ¿no? Em, Puede ser esa o puede ser qué problema hay con los sesgos o cualquier otra pregunta, ¿no? Pero si queréis hacer una pregunta, abrimos un entreacto, podemos hablar de esto. Yo qué sé, ¿qué hace Mari Bardet en este programa? ¿No? ¿Cómo se relaciona Mari Bardet con Flavia Costa? O cualquier otra cosa que podáis o queráis preguntar. Sentidos, por favor, invitadas y podemos hablar sobre ello. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, Sí. hola, ¿qué tal, Gonzalo? Hola, Lula. Mm. No sé si es una pregunta, pero es o sea, una de las cosas que me llama a, a pensar en este curso es, bueno, justamente lo que nombraste, el tema de los sesgos, ¿verdad? De cómo la inteligencia artificial aprende y si está en manos de gente, bueno, con cierto poder y que obviamente siempre van a estar enseñándole o sea, su visión de la vida, ¿verdad? Y cómo o sea, cómo eso va a transformar el mundo y no sé, como que va a tirar más para su lado. No sé si me Mm, explico. Es sí. lo que más Bueno, a ver, me... es uno de los temazos, Lula, Ujú. para mí. Yo creo que tiene una respuesta orientativa, sencilla, pero tiene un análisis extremadamente complejo porque recorre todo. Recorre todo. Es decir, estamos viendo que se establecen toda una serie de narrativas en relación con el sesgo y también de políticas y también de proyectos y también de todo tipo, ¿no? Que no sé en qué medida invisibilizan el verdadero problema, la atención sobre el sesgo. ¿Por qué? ¿Cómo trata de alguna manera esta idea del sesgo la inteligencia artificial, ¿no? O bueno, la industria y todo lo demás, ¿no? Esa tecnología. Para la industria de la IA, perdón, me he tomado unas notas, para la industria de la IA, el sesgo lo entiende como un error de sistema, que se puede parchear con actualizaciones, no como un error de base en la clasificación en sí misma. Crear un conjunto de datos de entrenamiento es tomar un mundo casi infinitamente complejo y variado y ordenarlo en taxonomías, que se componen a su vez de clasificaciones discretas de datos individuales. Este proceso requiere, por tanto, de la toma de decisiones políticas, culturales y sociales. Naturalizan un ordenamiento que justifica a su vez el ordenamiento original, es decir, es una lógica circular. Entonces, claro, si el problema de representación de cierto tipo de mujeres, por ejemplo, ¿no? Como es uno de los problemas clásicos, ¿no? En el tema de los sesgos. Si yo esto lo trato como un error de programación y saco una actualización, en realidad es como tener una enfermedad cronificada y que te den algo para el dolor, ¿no? En realidad es tratar el síntoma. Si vamos un poco a cómo se estructura de alguna manera qué es esto de la inteligencia artificial, ¿no? Que en el fondo es una infraestructura, entre otras cosas, y entendemos de dónde bebe esa infraestructura, qué es lo que hereda, qué es lo que potencia. En realidad, a lo que hay que atacar o lo que hay que visibilizar primero es eso, ¿no? Es esa enfermedad cronificada. Pero si de repente nuestra atención está puesta en trabajos imaginados dentro del mundo del arte, de la fotografía, que trabajan la idea de sesgo, en qué medida tendríamos de alguna manera que eh, alentar
un conocimiento crítico, que no tratemos el síntoma, ¿no? Vamos a la raíz, vamos a la enfermedad, ¿no? Esta enfermedad cronificada. Entonces, por ejemplo, el sesgo es para mí, uno de los temas fundamentales, ¿no? En términos de inteligencia artificial, ¿no? No sé si te he contestado. O sea, claro, lo difícil ahora es cómo se producen, ¿no? Cómo de alguna manera se legitiman, cómo prosperan, ¿no? Y cómo hacemos sobre todo, igual esta es una forma de entender por qué Mari Bardet está ahí, o Andrea Soto Calderón, la importancia del trabajo en los márgenes, ¿no? Por ejemplo, que es una forma de hilar, yo entiendo, un poco abstracta, pero, pero sería una explicación de por qué Mari está ahí, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Gracias. Nada, Lola. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que queráis? Bueno, yo quería... Uy, perdón, no he levantado la mano. Veo que hay alguien que ha levantado la mano antes que yo. Noelia, Gloria, como queráis. Hola, ¿qué tal? No, Buenas tardes. Sí, dale, no, es cortito y ahora Gloria, te escuchamos. no No, te bueno, preocupes. simplemente se hace como omnipresente y omnipotente, ¿verdad? Esta industria tecnológica que nos hace, digamos, enrularnos en discutir muchas cuestiones siempre de un mismo eje, o sea, desde, bueno, como naturalizar esa hegemonía. Es como muy difícil. Pero entonces también me parece re interesante empezar a pensar en una contrahegemonía que tenga que ver con la construcción de políticas de Estado, políticas institucionales para sostener, crear, ¿sí? Pero sostener las comunidades colectivas, virtuales, físicas. Ya las tenemos, nosotros las tenemos. ¿No? Si hablamos del mundo científico, académico, por lo menos acá en América Latina, tenemos nuestros circuitos, nuestras comunidades, bueno, lo que hace el algoritmo y en poder y concentrado, ¿verdad? Es uno sobre otro. Bueno, nosotros como política de Estado, desde todos los lugares que podamos, sostener y levantar, revalorizar, ¿no es cierto? Me parece como importante ese tema que tenemos, nosotros podríamos tener poder en tratar de ir por ahí también, ¿no? Lejos de la Sí, individualidad, de pensarlo individualmente. sí, o Una sea, idea. para mí, sí, no, Noelia, para mí fundamental. Fundamental además en varios sentidos, es decir, fundamental el sentido de la comunidad, fundamental el papel de esas fuerzas humanitarias, ¿no? Que pueden ser claramente, pues, mirar el mundo de las mujeres o mirar, por ejemplo, el mundo de la naturaleza o de los ecosistemas, o sea, no pensar antropomórficamente y antropocéntricamente, pero también, desde mi punto de vista, pensar las palabras clave, pensar la idea de hasta qué punto tenemos libertad y libertad de agencia dentro de estas estructuras tan poderosas. Es decir, se puede trabajar dentro de estos sistemas o hay que trabajar, por ejemplo, de alguna manera en los márgenes, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Y luego yo desde mi punto de vista hay una idea que es muy clara en relación con la inteligencia artificial y es un poco cómo estamos viendo que se responde. ¿No? Que se responde, por ejemplo, no solo en términos latinoamericanos, ¿no? ¿Cómo va a responder, cómo está respondiendo Argentina en términos de inteligencia artificial, siendo pues, el país que ha declarado este individuo que va a ser el único, ¿no? Que no va a invertir en investigación? ¿Cómo responde ahora Chile o cómo va a responder, ¿no? A partir de que CAS tome control, ¿no? Porque, por ejemplo, la escena, lo hablamos, la escena en términos geopolíticos chilena
por mucho que estos dos sean íntimos amigos, y mirando a Trump, es totalmente diferente como punto de partida de la Argentina, pasando por dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera, la alineación y los intereses claros y manifiestos de China desde hace tiempo en este país, ¿no? Yo estoy hablando desde Chile. La segunda, de alguna forma, también, claro, pensar no solo de alguna manera eso, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a resolver alinearte con Estados Unidos? ¿No? Si es que lo puedes resolver, ¿no? En cualquier caso, todos estos países están radicalmente amenazados, ¿no? Son el patio trasero, y nos lo están diciendo muchas veces, son el patio trasero de este poder hegemónico, y ahora cada vez más hegemónico, que es uno de los poderes, que es Estados Unidos. Entonces, claro, tenemos que empezar a plantear también qué libertad de agencia tenemos en relación con todos estos individuos que toman decisiones por nosotros dentro de una geopolítica, y también preguntarnos qué libertad de acción tienen ellos y ellas. El caso de Europa es más que claro, ¿no? El caso de Europa duele. Duele, y duele profundamente por esta idea de que fue la principal beneficiaria de todo lo que ocurrió, ¿no? Ocurrió después de la Revolución Industrial y evidentemente del colonialismo. Pero por el otro lado, siempre con esta idea de sostener la bandera de la ética, que esa duele muchísimo, ¿no? La bandera de la ética, ¿no? Y Europa ahora tiene la responsabilidad, como la ha tenido, ¿no? De defender los derechos éticos, ¿no? En la entrada de la inteligencia artificial. En cualquier caso, yo lo que creo es que hay que, desde mi punto de vista, tratar de estar lo más informado posible para generar, evidentemente, un pensamiento crítico, para no caer en la interpasividad, para no ser una máquina trivial, ¿no? Y para cuando ocurre algo, poder detectar. Es decir, si yo el día de San Jordi no estoy leyendo lo que estoy leyendo de hace 3 años, y de repente se me ocurre encender la radio, que no la enciendo nunca, y veo al presidente de un partido en principio de izquierda socialista, Pedro Sánchez, preguntando a ver qué estás leyendo, y se le ocurre decir que estoy leyendo 3 libros sobre inteligencia artificial. Estamos hablando de no sé si conoces al personaje, pero es una persona que es el presidente de España y es en principio de ideología de izquierdas, ríete tú, y luego presidente del Partido Socialista. Y dice 3 libros. Los 3 libros que dice son un libro de Nick Bostrom, un libro de Benjamin Labatut y un libro de Henry Kissinger. Y yo lo primero que pienso, Henry Kissinger escribiendo desde el más allá, estamos todos locos. Henry Kissinger le dio tiempo a escribir algo sobre inteligencia artificial y geopolítica antes de morir. ¿Y qué narices haces tú leyéndolo y diciendo que lo estás leyendo? O sea, estás leyendo a un desestabilizador total y absoluto, podemos hablar incluso de términos de genocidio, antidemocrático. ¿Para qué? Que te habla sobre inteligencia artificial y geopolítica, madre de Dios. O sea, estás leyendo a Nick Bostrom, que es un apoyo transhumanista, ahora le han echado de Oxford, ¿no? Pero es un tipo que estuvo, es soporte del transhumanismo, de una idea eugenésica, y que tiene publicado directamente que las personas negras son inferiores intelectualmente. Y luego Labatut, con Labatut todo bien, es muy divertido leer a Labatut, no sé qué se puede aprender de inteligencia artificial, se puede aprender un montón de cosas, y yo lo pasé muy, muy bien leyéndole, pero joder, señor presidente de izquierda socialista, lea a algunas de las personas que están aquí en este programa, desde mi punto de vista. Y probablemente a todas y a todos nos iría un poquito mejor que estar leyendo a Henry Kissinger y a Bostrom, ¿no? A Nick Bostrom. Entonces, también es detectar eso, ¿no? Creo que es importante detectar, ¿no? Los mensajes y generar interferencias. Trabajar en los márgenes también es entender, también es generar interferencias. Y ser consciente de las que estás generando interferencias.
¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, yo quería bueno, comentar y preguntar. Por un lado, el tema de los sesgos que ha comentado Lula, que sí es verdad que a lo mejor era la primera, es como la punta del iceberg, que es la trampa con la que caemos todos y todas. Yo desde luego caí. Y es verdad que tú me invitaste un poco a rascar y es tan abrumador que a veces, pues eso, que estamos abocados al suicidio parece, ¿no? Porque el derrotismo te envuelve de una manera abrumadora. Pero es verdad que a mí el tema que ha apuntado Noelia, que es lo que estoy descubriendo ahora y que viene sobre todo de Latinoamérica y no me sorprende, es el tema de las formas de resistencia digital que son súper inspiradoras y muy, bueno, pues dan mucha esperanza, ¿no? Y bueno, pues eso era un poco mi comentario y veo que tú también lo estás dirigiendo mucho hacia el pensamiento, a toda la ideología política, pero también es verdad que yo creo lo profundo que hay en esto es que esto es una ideología, o sea, esto es unos sistemas que además inteligencia artificial ya de por sí es bastante debatible el concepto y que sí que, o sea, me sorprende, por supuesto, que Kissinger esté aliado a eso, pero sí que es verdad que desde los años 50 se hace algo que antiguamente sí que se llamaba algo parecido, según he podido aprender, pero, pero sí que ahora ya no entra tanto en el plano político, sino que ya son esos cinco grandes dueños del mundo que están dirigiendo todo, ¿no? Y eso es lo que cuando haces todo como the whole picture, ¿no? De toda la perspectiva es cuando te duele el pecho y tienes ahí una presión y la humanidad te pesa porque es horroroso. Pero yo lo que quería preguntar más, una cosa más factible, o sea, más inmediata, es este programa que a mí me tiene totalmente en vilo y sentada en el borde de la silla, porque me emociona todo lo que habéis planteado, pero es que yo no conozco a todos los que estáis proponiendo. ¿Y eso qué pasa con esto? O sea, porque es que no estoy, o sea, voy a llegar como de absolutamente verde, virgen y como de primaria, vamos. Entonces, si hay algunos, por supuesto, los he leído, pero otros, y no me da tiempo a ponerme al día, ¿sabes? Entonces voy a llegar totalmente caída del guindo. Sí, totalmente. Es decir, yo fíjate, no les conocía hasta, bueno, haberlas leído y, bueno, haber incluso trabajado, ¿no? Con ellos o con ellas, pero alguno sigue siendo una incógnita total, por ejemplo, y me apetece muchísimo. Es decir, hablábamos de esto antes en relación con una pregunta que ya le respondo por si acaso la escucha sobre la idea de sílabo, si no hay un sílabo. Desde el punto de vista de la propuesta pedagógica, yo personalmente me hago responsable de esto, se lo he comunicado, Proyecto Imaginario, creo que cojean del mismo sitio. Em, yo creo que posicionarte frente a la pedagogía desde un formulario donde puedes identificar unos objetivos claros y manifiestos es determinista en cierto punto y es clasificatorio, donde además tienes que determinar unos destinatarios también, ¿no? Unas destinatarias también, ¿no? Creo que hay una distinción que a mí me gusta mucho, que a través de un libro de Johanna Zilinska, que va a salir aquí mucho, seguro, citada, maravillosa, que es, ella cita una distinción, ¿no? Que se hace en la ciencia sobre máquinas von Foster o algo así sobre máquinas triviales y máquinas no triviales. Y además hace una comparación von Foster que es muy interesante, que dice que un estudiante en la universidad puede ser potencialmente una máquina no trivial que corre el peligro de trivializarse si la enseñanza no es abierta, creativa, inesperada, ¿no? Que es un poco esta idea de lo que le podemos pedir a las personas que vamos a conocer y no, la idea de sorpresa y la idea de curiosidad. Entonces, yo lo mejor que puedo decir sobre este programa es que eh, tengo muchas sorpresas.
por descubrir en él como programador, como el diseñador. Es decir, tengo muchas ganas de escuchar, por ejemplo, sobre la traducción a Germán Dilorio, que es probablemente el que menos sé. Y probablemente yo anticipándome y como buen Piscis intuitivo, pienso que cuando leo en el programa lo que él propone, igual siento un poco de miedo, ¿no? Con esta idea de Benjamin y Derrida y Catherine Malabou, ¿no? Sin embargo, la traducción, desde mi punto de vista, por mucho que sea un tema pues, igual cuestionado, ¿no? O sea, es uno de los temas más bonitos y fascinantes y es un tema central. Tened en cuenta que lo que hace fundamentalmente la inteligencia artificial es convertir todo lo que tiene alrededor en algo legible. ¿Qué significa que algo sea legible? ¿Qué significa que algo sea clasificable? Porque eso es lo que hace prácticamente con todo. Entonces, la traducción realmente está presente desde el primer momento en todo. No solo tiene que ver con el hecho de traducir o lo que es intraducible. Tiene que ver que desde mi punto de vista, cuando hablamos de peligros existenciales, de riesgos existenciales, uno que se pone claramente es vamos a morir todos por un desastre climático acelerado por la inteligencia artificial o yo qué sé, ¿no? O peor, ¿no? Bueno, no, peor no. Pero esta idea de la inteligencia artificial autoconsciente, que lleva ya siendo autoconsciente unos años y que ha decidido cómo nos va a ir aniquilando a todos, ¿no? Y de una forma no obvia. Pero también está la idea de la delegación cognitiva, ¿no? Y la idea de, bueno, de pensar esta forma de alguna manera de cuestionamiento profundo que plantea si una máquina puede ser inteligente, si una máquina puede ser consciente, si una máquina puede tener conciencia, si una máquina puede imaginar, si una máquina puede desear, porque desde luego desde mi punto de vista, claro, uno de los lados, porque el otro lado es igual de siniestro o más, uno de los lados en términos geopolíticos, lamentablemente estamos en este escenario ahora, sabe perfectamente cómo capitalizar el deseo, perfectamente cómo capitalizarlo, pero no solo eso, sabe cómo capitalizar el miedo. Cuando uno se pregunta por qué la extrema derecha ha ganado en Chile, es por la capitalización del miedo, y es muy sencillo verlo. Chile es uno de los países más seguros de Latinoamérica, sin embargo, es uno de los países del mundo con más miedo. Evidentemente está relacionado, ¿no? Está relacionado. Entonces, claro, primero combate el miedo, detecta cómo ese miedo de alguna manera es alimentado, ¿no? Que además lo vives, ¿eh? Yo lo vivo desde el primer día que llegué aquí, esa sensación de perdón, o sea, perdón, o sea, que esto no es, yo qué sé, o sea, que parece que, no sé, te van a estar disparando. Me recordaba un poco cuando yo vivía en el País Vasco durante la época dura y, y mi abuela pensaba que íbamos corriendo por las calles porque te disparaban, ¿no? Si parabas de correr, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he respondido, Gloria. En términos Sí, sí, sí. geopolíticos, ¿sabes? O Me ha sea, respondido perfectamente y además justamente esta mañana en la radio estaban hablando de cómo ese miedo se está utilizando tanto por una ideología como por otra, ¿no? O sea, esta imagen de, esta idea que tenemos de que el tema de la libertad y la seguridad está relacionada con la derecha o con la extrema derecha, también está utilizado ahora por la izquierda, ¿no? Entonces, es un terror, no sé, si os acordáis de la película de Michael Moore de Bowling for Columbine, la gran diferencia que hacía entre Estados Unidos y Canadá era justamente esa sensación de seguridad que vivía en los canadienses, ¿no? Que sus casas estaban abiertas, que no... Y yo creo que es bueno, es una herramienta que se ha utilizado vamos, desde siempre, sobre todo vinculada a la religión. Entonces, bueno, pero me parece súper interesante lo que has dicho sobre el deseo, que está muy vinculado también a las Mira, máquinas. claro, pero es que, por ejemplo, el deseo que es muy interesante, que me imagino que trabajará sobre ello, seguro Marí, probablemente algo Andrea, seguro que va a aparecer mucho, ¿no?
el deseo, lo interesante es que en términos como lo manejan estas megacorporaciones, em, es antitético la propuesta que hacen, porque en realidad es confundir el deseo con la satisfacción. Entonces el deseo necesariamente no tiene que ser realizado, ¿no? Es una fuerza en tanto en cuanto es una fuerza que es difícil de nombrar, es difícil de definir, es difícil y te empuja de alguna manera, ¿no? Como decía Simone Weil, ¿no? Em, entonces, para mí es uno de los puntos de disputa, sin duda alguna, es el deseo, ¿no? Y no creo que la forma, o sea, no creo que tengan la sartén por el mango, sinceramente. Creo que esa idea de confundir el deseo con la satisfacción, al final, efectivamente, acabas de alguna manera sin energía, ¿no? Y esclavizado. Pero el deseo es tan, tan, tan poderoso que desde mi punto de vista, desde esa fuerza que tiene de ser indefinido, está siempre llamando. Entonces, a mí no me extraña llamando a la puerta, ¿no? A mí no me extraña, de alguna manera, que uno de los campos poderosos a futuro y más amenazantes sea darle cuerpo a la IA, ¿no? Es que, claro. Mm. Sí. O aumentar, por ejemplo, como están haciendo ahora, la capacidad de percepción, ¿no? Es decir, que pueda percibir, registrar, hacer legibles olores, sensaciones de otros ámbitos, ¿no? No solo a través, como pensamos muchas veces, solo de la vista, ¿no? Y del oído, sino, pues eso, ponerle piel, imaginaos, ¿no? Esto yo creo que esto es un miedo profundo existencial, yo creo, en todas nosotras, ¿no? De alguna manera. Mm. Sí, el tema de la adulación también. Pero bueno, no quiero Bueno, acapararnos. claro, lo complaciente, ¿no? Mm. La complacencia. Si queréis, comparto pantalla y vamos viendo, pero lo que vamos a Vale. ver en realidad es la web con algunas notas, ideas, de alguna forma y comentarios personales en relación, si queréis, pues, ¿por qué no? Esto o lo otro. En cualquier caso, por favor, siempre me podéis interrumpir. Vale. Em, Está proyectado, yo creo, con una incidencia clave, pero no solo exclusiva en relación con las humanidades. O sea, hay bueno, una querencia, ¿no? Porque entren las humanidades a discutir eh, antropología, sociología, mucha filosofía, arte. Hay muchas, ¿no? Que son de alguna manera llamadas a consulta a través de los perfiles o de las personas, ¿no? Muchas de estas personas, que es por lo que a mí no me gusta hablar de las biografías, claro, es que no caben en las palabras que las nombran. Y además ellas se manifiestan en contra de, ¿sabes? No os podéis imaginar las bios todo el tiempo, oye, un poquito más detallada, oye, un poquito más detallada, normal, no, mandad lo que queráis, ¿sabes? Para definiros, ¿no? Entonces, para mí lo fundamental es no pensar en la IA como una idea cerrada. Em, es una tecnología de dominio, es una infraestructura, es una industria, es la manifestación de capitales económicos e ideológicos en pugna. Es un modo de ver, es un modo de representar, es un modo de difundir, pero es que la pregunta, por ejemplo, es, ¿se puede hacer algo democrático dentro de un entorno fundacionalmente antidemocrático, como puede ser el de la inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Cómo se haría? ¿Cómo se hace? Entonces, todo el tiempo podemos ir poniendo y sumando ideas, ¿no? a esta definición o idea ampliada, expandida de lo que es la inteligencia artificial. Catherine Mallow para mí es una de las personas interesantísimas que nuestro presidente, bueno,
Pedro Sánchez igual debería haber leído, debe leer. Lo que pasa es que, por ejemplo, es muy interesante en términos de posicionamiento en relación de cuando habla de inteligencia, ¿desde dónde hablo? ¿No? Entonces, por ejemplo, poner a Catherine Malabou con Catherine Hayles es muy interesante, ¿no? Pensar que igual, por ejemplo, la idea no está entre inteligentes o no inteligentes, sino en cognoscentes y no cognoscentes. Entonces, cuando el discurso, en lugar de no querer ser, por ejemplo, antropocéntrico, ¿no? Ya desde el primer momento hace una jugada como, no, las cosas son cognoscentes, no cognoscentes, dentro de cognoscentes yo puedo dar agencia a, yo qué sé, a un organismo microscópico, a una tecnología, a un producto tecnológico, o a un ser humano, o a un animal, o a un árbol, claro. Entonces ya plantea un ámbito de discusión tan amplio, tan interesante también, que es necesario ponerlo en juego, ¿no? Esta idea que me imagino que aquí se extenderá mucho Juliana Robles de la Pava y también probablemente Flavia Costa, ¿no? El programa responde a un conocimiento de las personas y a una búsqueda no solo de la persona, sino de la comunicadora y también de alguna forma, sí hay un cierto alineamiento, una cierta alineación que tiene que ver con, por ejemplo, poner peso a la comunidad, creer que hay un margen de posibilidad, creer en la resistencia, creer en la imaginación, una imaginación contestataria, por ejemplo. Entonces sí hay algo de esto. No diría que pueden ser circunscritos a dos perfiles, porque es imposible encerrar, por ejemplo, a Mario Bardet, desde mi punto de vista, dentro de un perfil, pero a ninguno de ellos y a ninguna de ellas. Entonces, diría que empieza fuerte con Andrés Maximiliano Taylor, empieza bastante fuerte, ¿no? Podéis, de alguna manera, dando más información, ver un poco de qué va a hablar. Y en el caso de Andrés, ¿por qué viene la lección? Viene a la lección porque le he leído, viene a la lección porque ya le he visto de alguna manera en itinerarios formativos donde yo he tenido la posibilidad de programarle y verle y hablar con él y tomarme un café con él. Y bueno, es extremadamente interesante y es fundamental hablar de gobernanza, de gubernamentalidad algorítmica. Foucault siempre está aquí metido, pero no solo. Y es un poco de lo que va a hablar. Les pedí, en algún caso, tiene 3 clases, Andrés, pues, cuestionamientos o enunciaciones. Los veis aquí, cómo transforman las tecnologías de IA los regímenes de saber contemporáneos. Tecnologías algorítmicas de gobierno, nuevas cartografías de las relaciones de poder. Cómo entender los procesos de subjetivación. Claro, todo esto se conecta probablemente con la idea de interpasividad, ¿no? También. Entonces son cuestiones que van a ir saliendo, que tienen explicaciones absolutamente comunes en nuestra vida. Una forma de entender la interpasividad, por ejemplo, pues cuando investigamos en online, ¿no? Y abrimos un montón de pestañas, ¿no? Y tenemos una infinidad de carpetas de favoritos, ¿no? Vinculados, ¿no? De acuerdo a investigaciones que de momento no hemos leído, que cuando le dimos el clic de favoritos en muchos casos, no sé si concretamos la idea de que no vamos a leerles, pero necesitamos por lo menos tenerles ahí, ¿no? Esto lo mismo pasaba cuando te grababas un episodio de No Fernes por sur de la serie, ¿no? De Doctor en Alaska, ¿no? Pensando a ver si no podías estar en ese momento para poder verlo y en ese tiempo preferías no estar, te lo grabas, lo tienes ahí y en algún momento vas a poder verlo o no verlo, ¿no? Pero claro, cuando se acumula y se acumula y se acumula y se acumula. Esta es una idea de interpasividad, pero no solo, ¿eh? Hay infinidad de ideas. Cómo se relaciona con la interactividad, cómo se relaciona, pues, con la pasividad, ¿no? En sí también. Ecologías planetarias de lo sensible, tecnologías y formas de humanidad, uno de los temas, de los temazos, con
con una pregunta tremenda, ¿no? Pero absolutamente que abarcan tanto con el libro de Tecnoceno Flavia Cosa como Juliana Robles de la Paz con su investigación, que es esta: ¿qué formas de humanidad se ponen en juego en estas discusiones que desata el anonamiento entre tecnología y los efectos antropogénicos causados por la acción de la razón capitalista y colonial? ¿Y qué incidencia tiene que esto ocurra en este momento? ¿No? Porque uno pensaría que de todos los escenarios posibles, este momento era el peor posible en términos pues, del estado de la Tierra, ¿no? Y del clima, como para que ocurriese esto. Entonces, se va a hablar desde una óptica, evidentemente, ¿no? Tirando de Jana Zilinska, tirando de Dipes Chakrabarty y de otros más, con una idea, no, evidentemente desde el Antropos, mucho más abierta, pero también creo que dando un espacio, como se lo da una Catherine Mallow, por ejemplo, o una Catherine Hayles, a esta idea de seres cognoscentes, si es que puedo aplicar la palabra seres, a máquinas. Interesantísimo el tema, otro de los temas capitales, valga el uso de la palabra, ¿no? Que es la idea de la metodología del capital, ¿no? Y esta idea, de alguna forma, de seguir un itinerario, que puede ser un itinerario, lo remonta mucho más tarde, a muy anterior, ¿no? Con la idea de sacralización del dinero, ¿no? De la moneda y el fetichismo, del valor, de la idea de valor, ¿no? Iba haciendo un recorrido, Hernán, pero también de la idea un poco ya proyectada por Marie-José Montaigne, ¿no? En economía, la idea de economía, que es esta idea de cómo nos cagaron durante 700 años, sobre todo a vosotras, los padres de la Iglesia. Entonces, o la idea de Max Müller, ¿no? De esta idea de que en las raíces del capitalismo está en la religión protestante calvinista, ¿no? Entonces, hacer todo ese recorrido, ¿no? De por qué esta gente en ese lado del mundo, no solo tienen esta idea de hombres blancos, endogámicos, formados, ¿no? En un ámbito X, sino que además tienen este background, ¿no? Este background más que cuestionable entre la relación, no cuestionable, o sea, para mí más que lógico, ¿no? Entre la relación entre la religión protestante, ¿no? Y, por ejemplo, la filosofía transhumanista y las ideas capitalistas, ¿no? De esto va a hablar Hernán, pues a mí me parece un tema interesantísimo, pero bueno. Andrea, con Andrea, yo creo que evidentemente para todos y todas, muy probablemente los que coqueteamos, aunque no solo, ¿no? Con la idea de la filosofía de la imagen, es una de esas voces, ¿no? Con Andrea ya la programé en itinerarios, pasó lo mismo que aquí. Me gustó muchísimo una cosa y es que no quiso avanzar nada porque ella piensa escribiendo. Entonces está escribiendo, que escribe toda la ponencia, es que como escribió en los itinerarios en la que la invité, escribió toda la ponencia completa, ¿no? Y luego pudo enunciar claramente de qué iba la ponencia. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Me ha pedido la posibilidad de agotar su tiempo para seguir escribiendo, para seguir dando forma a una propuesta mínima, que es esta, ¿no? Una nueva imaginación entre la posibilidad y su acabamiento, el título un poco sugerente, y que va a hablar sobre una imaginación técnica, tecnológica y, como siempre, desde posibilidades, como ella dice, ¿no? Coagular imaginarios de lo posible, ¿no? Y de lo imposible, probablemente incluso, o cuestionar la imposibilidad. Una inquietud por lo intacto, me niego a hablar de Marie. Ya Marie directamente diré que la elección tiene que ver como... No es una dirección que pueda verbalizar, una intención que pueda verbalizar su presencia aquí, ni que quiera verme obligado a verbalizar, pero sí necesito tenerla dentro del programa, necesito
ponerle cuerpo, necesito ponerle deseo, necesito a alguien que hable desde ese espacio, necesito que incorpore también algunas ideas como lo que tiene por decir, no por experimentar o por provocar la idea del tacto en relación con la tecnología, pero también en relación con, por ejemplo, la imagen o la imaginación, ¿no? Tecnoceno, Flavia Costa, para mí, déjate de Nick Bostrom, me estás jodiendo. ¿Sabes? Es una de las personas que yo, desde mi punto de vista, considero uno de los faros a quien leer en términos de inteligencia artificial, ¿no? Su libro Tecnoceno es para mí una recomendación encarecida a quien la quiera leer. Y es una de estas voces, ¿no? De estas voces. A mí me está pasando lo que es muy bonito, que no dejo de compartir, que mi contrapunto a la angustia que me genera el estar leyendo todo el día sobre inteligencia artificial lo tiene que me he dado cuenta de que cada vez leo y sigo más a mujeres, ¿no? Que es algo que ha entrado en mi vida, no ahora, pero que ahora está absolutamente manifiesto en un punto, ¿no? Como la ciencia, ¿no? Como la inteligencia artificial y como las humanidades, ¿no? Así que, bueno, todavía para mí es brutal. Germán Di Lorio, uno de los que personalmente, por mis creencias, ¿no? En relación con mi investigación personal y estas filiaciones que decimos, ¿no? Que hablábamos, ¿no? De cómo alguna vez Gloria, de alguna manera, que yo también lo hago, igual nos dejamos llevar en el programa por personas que sabemos que o compartimos cosas con ellas o entran dentro de este espacio, ¿no? De intereses, de filiaciones, de vínculos, ¿no? Y de esa manera se produce o se puede producir también un sesgo que si esto se convirtiese solo en módulos, igual te llevaría a solo leer a esta persona o solo ver a esta persona y te pierdes la sorpresa y te pierdes lo otro. Igual te pierdes a un Germán Di Lorio, ¿no? Di Lorio. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho precisamente lo que tiene por decir no solo el tema en el que se mueve, ¿no? Para mí la traducción es uno de los temas fundamentales, con el deseo claramente fundamental, o la imagen, ¿no? O sea, son temas por los que yo tengo de alguna manera efectivamente querencia o un sesgo, si lo queréis, una preconducta, ¿no? Como que me arrastrase hacia esos temas. Y luego viene pues el imperio de la imagen, el régimen visual, esta idea, ¿no? Que ha nombrado Cora Marnite, la idea también de credibilidad, ¿no? Cuando se habla de imagen, cuando se habla de fotografía también en la discusión de inteligencia artificial, hay dos o tres temas que siempre aparecen y que tienen la capacidad para agotarlo todo y que forman parte de la narrativa y que responden también a toda una serie de programas, que este es el antiprograma de eso, que son programas basados en el desarrollo de habilidades en relación con las aplicaciones, ¿no? Con el manejo de asistentes, sin hacerte pensar si deberías o no deberías antes de... ¿no? Que a mí me preocupa muchísimo cómo está en los festivales de fotografía, cómo está en las universidades, sin decir el nombre, pero debo, de alguna manera, por el impacto, ¿no? Claro, que de alguna manera una persona al que yo doy agencia, influencia, ¿no? Impacto en relación con la fotografía y cómo es transmitida dentro de la universidad me compare de alguna forma una inteligencia generativa con Photoshop, a mí me crea una inquietud que necesito de alguna manera combatir con la fe de que puedo generar una semilla, ¿no? Que no lleve a esa idea, ¿no? Entonces, Cora y Julián son responsables de alguna manera de ampliar estos tres temas de los deepfakes, las noticias falsas, que hay de lo mío, los derechos de autoría, y me voy a quedar atrás si no me pongo las pilas. O la idea de la fotografía muerto, ¿no? ¿Muerto para quién? Entonces, de alguna manera, estas dos personas van a hablar de eso, van a hablar del régimen visual, cómo se genera un régimen visual, qué es un régimen visual, cómo se transmite, cómo de alguna manera se sigue teniendo la capacidad, cómo ser lo mismo, pero parecer otra cosa, esa capacidad de simulación y de contaminación perversa. Y
Y esto es lo que se va a hablar, ¿no? Entonces, ambicioso en varios puntos. Desde luego no puedo hablar ni de quién va dirigido, además me gustaría hablar de forma clara, ni tampoco los objetivos pedagógicos, ¿no? Sí, se genera una primera idea, de alguna forma, que es la que yo guío siempre en mi conocimiento, un pensamiento de André Gide, que es algo parecido a todo conocimiento que no venga me ha precedido una sensación me es inútil, que yo creo que es una de las claves a la hora de por qué se han elegido estas personas, ¿no? Em, con eso yo ya me parece que sería un objetivo muy... Soy Marina, mil perdones, tengo que, a ver, desconectarme porque mis peques se han revolucionado, leeré mejor todo el programa en la web y si me queda alguna duda os pregunto. Muchísimas gracias por abrir este espacio. Y Nadia, hola, soy Nadia y también me tengo que desconectar, una disculpa enorme, me tengo una sesión de fisioterapia y me tengo que ir. Muchas gracias por la información compartida, el programa se ve súper interesante, seguiré informándome. Bueno, esto. No sé si alguien tiene una pregunta o algún cuestionamiento, quiere decir algo. Bueno, yo solo decir que como conocedora de Julián, solamente por Julián, vamos, y que lo hayas dejado como del chocolatito Agitado al final. el chocolatito con el café al final, una maravilla, tiene toda una pintaza, de verdad. Yo deseando, desde luego. Yo, Bueno, yo iba a decir algo nada Lucía, más. Hola a todas. hola, Lucía. Bueno, pues nada, como muy emocionada y también tal vez abrumada por la cantidad como de los contenidos, pero agradezco mucho que como que hayas diseñado este espacio porque justo decías, bueno, la angustia me parece que es compartida, ¿no? Y se ha extendido de manera muy brutal. Y creo que necesitamos eso, como espacios profundos para pensar y reflexionar más allá de nosotras mismas, qué hacer, ¿no? Cómo generar procesos de resistencia frente a lo que claramente es una pues, tecnología de control y muchas otras cosas. Yo soy profesora universitaria y en las universidades la discusión es muy intensa porque pues la tendencia es a incentivar el uso de la inteligencia artificial, principalmente en las escuelas, en las universidades privadas, porque como que no encuentran otra forma de que los estudiantes salgan al mundo laboral, por ejemplo, ¿no? También doy clases en la universidad pública y ahí pues es un poco distinto, pero los profesores están un poco más perdidos en la nebulosa de si la inteligencia artificial es plagio o no es plagio, que me parece que supera toda discusión política pertinente frente a esto. Entonces, bueno, yo muy emocionada porque además me siento así huérfana frente a esto y como que necesito un espacio de discusión y pensamiento sobre lo que está sucediendo. Y ya. Bueno, Lucía, una cosa que sí que me gustaría incidir, aunque parezca teórico reflexivo, parezca algo que ocurre solo desde, ¿no? que es emitido desde un solo polo, no es tan así. O sea, se explicita claramente dentro de muchos programas, en otros se hace obvio que va a haber eso, bueno, obvio, probablemente obvio para las personas efectivamente que lo conozcan, pues en el caso de Gloria Julián o en el caso de Mari Bardet, ¿no? Es obvio que viene de partida, ¿no? Ese intercambio ping-pong, ¿no? Pero claro que lo va a haber, es decir, es lo mismo estar online, ¿no? Que no estarlo en el momento en el que ocurre la clase, creo que no. Creo que no, y ojalá no sea. ¿Esto impide que te puedas ver a posteriori? No, para nada. De hecho, yo creo que yo tengo muchas ganas, o sea, soy una de estas personas que van a ver todas las clases, no solo por los encuentros, sino porque necesito también esto, ¿no? Necesito verlo. Entonces, eso yo creo que va a ocurrir mucho. Va a ocurrir esa segunda o tercera visionado y también para eso están los encuentros. Los encuentros están pensados para que emita esta una serie de cuestionamientos y podamos discutirlos de alguna manera, ¿no? Y tratar de ver. Todas las clases además tienen algunas muy claras, ¿no? Indicadas ya lecturas primarias, lecturas secundarias o se va a provocar esta idea de una bibliografía o unos pensadores, ¿no? Unas pensadoras. Entonces, está también ese soporte, pero sí abruma. A ver, yo me siento abrumado, sí, de hecho me sentía angustiado. Yo en clase, cuando entro en la clase, yo no me siento angustiado ya. Pero para esta sesión y probablemente para cualquier otro encuentro dentro de inteligencia artificial,
claro que me siento angustiado. Mm, mm. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues lo que debería haber empezado, que igual es mejor subrayarlo en el cierre, es darles las gracias a Proyecto Imaginario, a vosotras por estar. Os apuntéis o no, ¿vale? Que está clarísimo, por favor. Está claro que no soy el mejor vendedor del mundo, pero gracias a Proyecto Imaginario, ¿no? El Proyecto Imaginario para haberme dado esta posibilidad, ¿no? Por haber tenido la paciencia, eh, llevo un año dándole vueltas al programa, rompiéndolo, volviendo a empezar. Eh, Porque evidentemente no me siento, creo que esto también de alguna manera es algo que quiero hablar en positivo, no me siento la persona ni mejor, ni más adecuada, ni más capacitada para poder generar este programa y diseñar. Pero aceptando eso, he querido en todo momento, de alguna forma, simplemente juntar toda una serie de personas de las que tengo un conocimiento directo o a veces indirecto, pero validado de alguna forma por mi intuición o por terceras personas. Creo que este solo es un caso, dos. Y bueno, y provocar es efectivamente eh, esta idea de generar, sí, un trabajo en los márgenes comunitario, pero también ser conscientes de que cuando se genera es importante la idea de entender pues, cómo pueden afectar estas interferencias y cómo sacarles partido, ¿no? En nuestro día a día para igual calmar la angustia o por lo menos llevarlas a otro plano, pero también nuestra acción en todos o nuestros cuestionamientos, ¿no? En varios ámbitos. Que creo que es fundamental, Lucía. Creo que esto que vivís en la academia, en la universidad pública y seguro la privada más acrecentado, es algo que debe ser muy duro, muy duro, muy duro, pero también todos los que no estamos en la academia podemos vivirlo porque ocurre en nuestros ámbitos, ¿no? Eh, Estamos friccionados, lo queramos o no queramos, por todo lo que está siendo sacudido por la inteligencia artificial en nuestras vidas en todos los ámbitos. Bueno, pues nada, ha sido un poco eh, encuentro como de autoayuda, ¿no? Yo también, no estás sola. Pero bueno, pues nada, que espero que si queréis apoyar el programa estéis ahí, si no, que haya servido para algo. ¿Vale? Bueno, no, qué narices, no tiene por qué servir para nada. Yo cada vez estoy un poquito más. Simplemente gracias por estar. Bueno, y gracias, Bien, gracias. proyectos, Gracias, sois Gonzalo, a vos. maravillosos. Y gracias a todas y todos por conectarse y cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Bien. Muchas Gracias. Martín, ¿cuándo Gracias, cierran Gonzalo. las inscripciones? ¿Cómo, ¿Cuándo, Lucía? No te escuché. cuándo cierran las inscripciones o hasta qué fecha se...? Está previsto que el 5 de enero, o sea que casi ahí 2 días antes de comenzar el programa. Va, perfecto. Muchas gracias. A vos. Gracias. Bueno, que estén bien. Muchas Adiós. Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, Chao. Gonzalo.